vamos a hablar de las funciones cuadráticas que, cuando las grafico, me dan las famosas parábolas que calculo que muchos de ustedes deben haber visto en el colegio. Las vamos a ver de una manera un poco más exhaustiva. La fórmula general de una parábola es a por x al cuadrado más b por x más c, el término independiente. A este se lo llama coeficiente cuadrático, el número que multiplica la x de segundo grado, que no puede ser 0, porque si fuera 0, ¿qué pasaría? 0 por lo que venga, desaparece esto y me quedaría la ecuación de una recta de grado 1. B, el coeficiente lineal, porque está multiplicada a la x a la 1, que es lo que clasifica o lo que caracteriza a las rectas, y el coeficiente independiente o término independiente. ¿Cómo influyen cada uno de ellos en la gráfica de una parábola? La curvatura de una parábola depende del valor del coeficiente a, el número que multiplica a la x cuadrada. Si a es positivo, entonces la curvatura es hacia arriba, las ramas son hacia arriba, yo le digo parábola sonriente. Si a es negativo, entonces la parábola tiene curvatura negativa, las ramas van hacia abajo, yo le digo parábola triste. El valor del coeficiente c, el término independiente, va a indicar en qué parte del eje vertical la parábola corta, si lo hace en la parte positiva del eje vertical, si lo hace en la parte negativa o si lo hace justo en el origen. Ahí tienen otros ejemplos. El punto más importante de cualquier parábola es el vértice, porque el vértice, en una parábola que va para arriba, es donde la parábola deja de ser decreciente y pasa a ser creciente, o si fuera una parábola con las ramas para abajo, es el vértice en el punto donde pasa de ser creciente a decreciente. Es muy importante ese punto y saberlo determinar no es tan difícil. El vértice es un punto que tiene ciertas coordenadas, un valor x, y, que define un punto en el plano que es donde se encuentra ese vértice. El valor del x del vértice se calcula con una fórmula que es muy fácil de recordar. Menos b, o sea, el valor de b cambiado de signo, dividido 2 por a, que es el coeficiente cuadrático. Si hacen esta cuenta, van a encontrar el valor del x del vértice, y ese número, si lo reemplazan en la parábola, les va a dar el valor de y que corresponde. Y acá quiero darles una pista que está buenísima para poder aprender a trabajar con la calculadora. Si se fijan abajo de la calculadora, al lado del igual, tiene una tecla que dice ANS, A-N-S, que viene del inglés answer, que significa respuesta. ¿Qué es lo que tiene esa tecla ANS? Ahí queda guardada la última respuesta que te arrojó la calculadora cuando vos apretaste igual. Hacé una cuenta cualquiera, no sé, la que quieras. Por ejemplo, 4 por 5. Apretás igual, vale 20. En este momento, ANS vale 20. Hasta que apretes igual y salga otro número. Entonces, si vos haces esta cuenta y te da, por ejemplo, menos 2, venís acá y lo reemplazás haciendo la misma cuenta, escribiéndola, pero reemplazando la x por ans. Escribís a por ans al cuadrado más b por ans más c, apretás igual y te va a dar el valor del y del vértice que corresponde de reemplazar al x del vértice. Ahí les pongo un ejemplo. Como dijimos, el vértice de una parábola es un punto xb y b, que después tengo que ubicar en el plano xy. El valor xb, el x del vértice, se obtiene haciendo menos b sobre 2 por a. Y el valor del y del vértice reemplazando ese número en el resultado obtenido. Veamos ahora entonces un ejemplo. Si tengo la parábola y igual a x cuadrado más 4x menos 3, el x del vértice se obtendrá haciendo menos b, o sea menos 4, sobre 2 por a, o sea 2 por 1, eso me da menos 2. El y del vértice lo voy a poder obtener reemplazando ese valor menos 2 en la parábola. Una opción más rápida es escribir menos 2 en la calculadora y apretar igual para que ese número vaya a parar a ans. Luego escribo ans cuadrado más 4 ans menos 3 y obtengo que el y del vértice va a dar, de cualquiera de los dos modos, igual a menos 7. Con esto, entonces, obtenemos que el vértice es el punto menos 2 menos 7. Otro ejemplo, un poco más difícil. La función y igual a menos x cuadrado menos 3x más 1.
Para calcular el x del vértice vuelvo a hacer la misma cuenta, menos b sobre 2 por a, que me da menos 3 medios. Para calcular el y del vértice nuevamente reemplazo menos 3 medios o escribo en la calculadora menos 3 medios, aprieto igual y luego hago menos ans cuadrado menos 3 ans más 1 y me da 13 cuartos y ahora sí ya tengo los dos valores que conforman el punto del vértice de la segunda función. Veamos cómo podemos hacer para graficar rápidamente las parábolas. El punto más importante, soy bastante enemigo de las tablitas de valores, pero la verdad que podemos hacer una tabla, pero hacerla muy rápido. En algún momento se van a acostumbrar a no hacer la tabla y los valores los van poniendo directamente en el gráfico. Empecemos por lo básico. Los valores que ya supuestamente ya sacamos del x del vértice y el y del vértice, los pongo en el centro y voy a poner 2 puntos más arriba y 2 puntos más abajo que tienen que ser simétricos con respecto al x del vértice. Por ejemplo, si el x del vértice, pensar en un valor de x, a ver, se me ocurre el 3. Decime dos valores, uno por arriba y uno por abajo, que se encuentren a igual distancia del 3. Por ejemplo, del 3, uno para arriba es el 4 y uno para abajo es el 2. ¿Verdad? Entonces de 3 tengo el 2 y el 4 que son simétricos. De la misma manera, desde el 3, el 1 y el 5 son valores simétricos. ¿Les cuento un secreto? Para los valores simétricos, este valor y este valor en la y te tienen que dar igual. Y este otro valor y este otro valor te tienen que dar igual. Si este y este son simétricos, los valores de la y son iguales. Y si este y este son simétricos, los valores de la y van a ser iguales, para ese caso, y diferentes a nosotros, pero iguales entre sí cuando son valores simétricos de la x. Muy importante. ¿Cómo hacer para sacar rápidamente esto? Si el x del vértice es, cambiémoslo, hagamos que sea otro número, más complicado. Si por ejemplo el x del vértice fuese 1,5, dame un valor para arriba y un valor para abajo que se encuentren a igual distancia. El 2 y el 1. 0,5 para arriba y 0,5 para abajo. Y 1,5 para arriba, el 3, y 1,5 para abajo, el 0. ¿Cómo hago para encontrar rápidamente esto? Con la misma estrategia del ANS. Voy, nunca apretando el botón de ON, yo puedo escribir, por ejemplo, si fuera una parábola, x cuadrado menos 5x más 6, y yo quiero calcular cada uno de estos valores acá, empiezo por el 1,5. No es el 1,5 el vértice de esta parábola, pero para el ejemplo sirve. Hago 1,5, aprieto igual, escribo 1,5 y aprieto igual. ¿Para qué? Para que ese número quede guardado en la tecla ANS. Después escribo ANS cuadrado menos 5 ANS más 6, aprieto igual y me va a dar el valor que le corresponde. Sin apretar ON, si apretás ON se te borra toda la fórmula. Escribís ahora 1 y apretás igual. ¿Para qué apretás igual? Porque el valor de ANS pasó a ser el valor que encontraste antes. Y vos querés reemplazar esto. Entonces escribís 1, apretás igual y ese 1 va para ANS. Subís con la ruedita que tenés arriba en la calculadora, subís donde está escrito esto y apretás igual. La calculadora entiende que tiene que hacer esta cuenta con el nuevo valor de ANS. Y después, por ejemplo, apretás 2 o 3, apretás igual, subís y apretás igual cuando tenés esta fórmula y te va dando cada uno de los valores. Les voy a poner otro ejemplo más, pero ahora sí, con una fórmula que corresponda esto con la tabla de valores. Fíjense y háganlo en sus casas con la calculadora. Ahora vamos a graficar la función y igual a x cuadrado menos 4x más 3. Lo primero es encontrar el vértice, como ya aprendimos hace unos minutos. Yo ya lo hice, el x del vértice obtuve que vale 2 y el y del vértice vale menos 1. Pongan pausa y háganlo ustedes mismos a ver si le obtienen los mismos resultados. Lo próximo es hacer una tabla de valores x, y, donde vamos a ubicar en el punto central el que acabamos de obtener, el vértice. Estos van a ser los puntos que después vamos a llevar al gráfico para poder encontrar la curva de la parábola. Vamos también a darle valores simétricos por encima y por debajo del valor del x del vértice. Fíjense que el 1 y el 3 están a igual distancia del punto 2, lo mismo con el 0 y el 4. Ahora, escribo 2 y aprieto igual en la calculadora.
para verificar que esté bien el menos 1. Y hago ans cuadrado menos 4 ans más 3. Y voy a obtener el valor del vértice, que es menos 1. Nunca aprieten ON para que no se les borre la fórmula. Luego apretan cada uno de los valores de X con los que quieren obtener el valor de Y que le corresponde. Por ejemplo, escriben 1, apretan igual, luego suben con la ruedita, buscan donde tienen escrita la fórmula, apretan igual y la calculadora les va a ir dando cada uno de los valores de Y que corresponden. Obtenidos estos valores, ya tengo todo para poder graficar. ¿Les gustó el truquito, no? La verdad que es una gran herramienta. Luego, ubicamos el resto de los puntos, el vértice y graficamos y listo. Ahora veamos cómo se pueden encontrar dónde la parábola, la curva esa que vamos a graficar, va a cortar a los distintos ejes. En el eje Y, si se acuerdan, teníamos que hacer que x fuera igual a 0. Si x es igual a 0, a por 0 al cuadrado es 0, más b por x, otra vez b por 0 es 0, y me queda c. O sea que me queda y igual a c. Cuando quiero encontrar en el eje Y, tengo que plantear previamente a por x cuadrado más b por x más c igual a 0. O sea, voy a decir, como quiero encontrar los cortes con el eje x, digo que y es igual a 0. Me va a quedar una expresión de segundo grado igual a 0 que se resolvía con esta formulita y esos puntos se los llama las raíces. Esta formulita se la tienen que aprender de memoria. Para aquellos que tengan calculadora 95 hay una forma para poder calcular más rápido esto. Pero de todas maneras está bueno saber hacer esto a mano. A esto que está acá adentro se lo llama discriminante. Otra vez la letra delta mayúscula. El discriminante se simboliza con la letra delta mayúscula y es lo de adentro de la raíz cuadrada. ¿Por qué se lo llama discriminante? Porque discrimina la cantidad de raíces que voy a tener en la gráfica. Una parábola puede cortar al eje X en dos puntos, en uno solo, que cuando lo corta en uno solo coincide con el vértice, o no cortarlo y estar todo por arriba o todo por abajo si fuera una parábola que tiene las ramas para abajo. Eso se puede saber simplemente calculando el signo del discriminante. Cuando el discriminante es positivo, es negativo o es cero, voy a tener los resultados de una raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de un número positivo? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 son dos valores, más 5 y menos 5. Entonces hay dos raíces, como en este primer caso. Cuando lo de acá adentro es igual a 0, la raíz cuadrada de 0 sería más menos 0. Entonces a un número sumarle 0 o restarle 0 es lo mismo, no tiene gracia. Entonces hay una sola raíz, o mejor dicho, las dos raíces valen lo mismo y coinciden con el vértice. Y cuando lo de adentro de la raíz cuadrada es un número negativo, no se puede calcular la raíz del cuadrado de un número negativo y la parábola no tiene raíces, no corta el eje X. ¿Notaron una cosa? ¿Quién es este de acá? O sea, toda la fórmula de las raíces, si le sacás todo este monstruo de la raíz cuadrada y más o menos todo esto, ¿quién es esto de acá? Se lo dejo de tarea, se los conté hace un ratito. Busquemos las raíces de una función cuadrática, o sea, los puntos donde la cuadrática, la curva, corta al eje horizontal. Para este ejemplo usamos y igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Lo primero que tenemos que hacer es igualar esa expresión a 0, ya que los puntos donde corta el eje horizontal implican que y es igual a 0. Aplico entonces la fórmula que resuelve una ecuación cuadrática, reemplazando los valores de a, b y c en el lugar que les corresponde con su signo. Voy resolviendo paso por paso y en este caso encuentro dos raíces. Hablemos del discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c, que es lo que se encuentra dentro de la raíz cuadrada en la fórmula. El signo del discriminante determinará que una curva corte en dos puntos, en un solo punto o en ningún punto al eje horizontal. Si es un discriminante positivo, entonces la raíz cuadrada tiene dos valores y corta en dos puntos. Si el discriminante es nulo, entonces la raíz cuadrada de 0 tiene dos valores iguales y la raíz corta en un único punto. Y si el discriminante es un número negativo, la raíz cuadrada no se puede calcular y la parábola no corta al eje horizontal.
Comprueben cada uno de estos casos en sus casas con las calculadoras y graficando. Y por último veamos algunos ejemplos de esto, de las funciones cuadráticas en física. Específicamente uno que lo vamos a usar cuando veamos cinemática, movimiento de los objetos. Cuando un objeto se mueve con aceleración, es decir, que se mueve cambiando su velocidad, o cada vez más rápido o cada vez más lento, entonces la cantidad de distancia recorrida en función del tiempo, a X lo vamos a llamar la cantidad de distancia recorrida. Yo sé que ahora es feo poner la X acá cuando uno está acostumbrado a ver la X acá, pero en el eje horizontal, cuando veamos cinemática, vamos a volver a repasar esto, se pone la posición o la velocidad o la aceleración en el eje vertical y en el eje horizontal siempre va el tiempo. ¿Qué representaría cada uno de estos dos gráficos? Ambos son parábolas, pero una parábola completa es esto, pero no voy a hablar de tiempo negativo. Y acá la parábola seguiría así, pero quiero cortar hasta acá. Pensemos en dos situaciones problemáticas que simbolicen esto. Esto es, por ejemplo, una moto que está parada abajo de un semáforo, quieta, su velocidad vale 0. Cuando el semáforo se pone en verde, la moto acelera y empieza a andar cada vez más rápido. Entonces, para cada segundo que pasa, en el primer segundo recorre un poquitito de distancia, esto solo. En el segundo segundo recorre ya una cantidad más grande, desde acá hasta acá. Y en el tercer segundo va a recorrer una cantidad aún mayor porque su velocidad es cada vez más grande, entonces recorre cada vez más. Este otro gráfico simboliza una situación opuesta a la anterior. Fíjate que en este gráfico es como que tengo una parábola hacia abajo y en este gráfico tengo una parábola hacia arriba. Te cuento un secreto que lo vamos a volver a repasar en cinemática. Parábola hacia arriba, aceleración positiva. Parábola hacia abajo, aceleración negativa, siempre que gráfico posición versus tiempo. Eso es un secreto. En cinemática lo vamos a repasar. ¿Te cuento otro secreto? ¿Saben lo que es una recta tangente? Una recta tangente es una recta que besa a la curva en un solo punto. Esa recta tangente está relacionada con la velocidad que tiene el móvil en cada punto. Si este es el vértice, la recta tangente es horizontal. Después es así y después es así. Cada vez es más empinada. En este punto, como la recta es horizontal, su pendiente vale 0, la velocidad del auto es 0. Está quieto abajo del semáforo. Después aumentó un poquitito la pendiente y después aumenta más. Eso coincide. Tengo un móvil que se mueve cada vez más rápido. Este, en cambio, es un móvil que se viene moviendo rápido y después se mueve un poco más lento hasta que si este punto sería el vértice de la parábola, su velocidad vale 0, porque la pendiente es cada vez más pequeña hasta que se hace 0. Esto sería un auto que viene a una cierta velocidad y encuentra un semáforo en rojo y entonces se frena. Va disminuyendo su velocidad progresivamente hasta que se hace 0. Esto es un ejemplo de por qué es importante entender las parábolas, porque si no, no van a poder entender los gráficos más adelante en física. Espero que les haya gustado este análisis que hicimos sobre funciones cuadráticas. Ahora, a practicar. Nos vemos en el próximo video.